Conexión, todos conectados por Polar Comunicaciones en el canal 41 de Claro, canal 28 de TV Red y en la señal abierta en el canal 2 por UHF. Y cómo no, en la clásica radio Polar, más radio que nunca, en el 96.5 para Punta Arenas por venir, 98.5 Última Esperanza y en el 960M para toda la Patagonia, chileno-argentino. Y en el www también, radiopolar.com. Saludar a mi equipo de todos los días, Leito Busto en el Control Master, buenas noches, en lo alto de Polar a Camilo Jerez, a mi productora Ninén Gómez y el departamento de prensa que no duerme con la noticia con Guillermina Tenep y en el móvil Juan Carlos también, Álvarez. El ataque cerebrovascular, ¿sabían ustedes que a nivel nacional la primera causa de muerte es el ataque cerebrovascular? En Magallanes no es la excepción, es la segunda, la primera es el corazón. Y de eso vamos a conversar, pues, porque se acerca no sé si decirlo aniversario, pero el día de el ataque cerebrovascular y cómo prevenir esto frente a los síntomas, cómo se viene, cuál es la atención en el Ministerio de Salud, en el Hospital Clínico. Para ello quiero darle la bienvenida a este espacio al doctor neurólogo Javier Gaete del Hospital Clínico. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Hola, buenas Bienvenido noches. a Última Conexión. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues el 29 de octubre se celebra... Claro, todos los años se conmemora el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular, que es una oportunidad para precisamente dar a conocer a la población aspectos acerca de esta enfermedad, que es bien relevante, tanto desde el punto de vista de la frecuencia y del punto de vista de que es necesario reconocer los síntomas oportunamente porque existen tratamientos que son tiempo dependientes. O sea, no da lo mismo tratarse oportunamente que tratarse varias horas o varios días después. Claro. Y para eso ustedes están ya llevando adelante, Javier, una campaña de prevención. Exactamente. Como parte de las actividades de esta semana, nosotros, y por eso le agradecemos este espacio, damos a conocer a la comunidad acerca de qué se trata la enfermedad cerebrovascular y todos los aspectos que les mencionaba. Por ejemplo, lo que usted mencionó respecto a la frecuencia de esto. Se calcula que en la vida, 1 de cada 6 personas van a sufrir algún tipo de accidente cerebrovascular. Como usted dice, representa a nivel nacional, con datos del MinSal del 2014, la primera causa de muerte. Hoy día me mencionaban personas de acá de la Seremi de Salud, que acá en Magallanes específicamente sería la segunda después de los infartos al corazón. Pero ahí está, a nivel mundial siempre entre la primera y la tercera causa de muerte en los adultos, entonces es algo que es bien relevante. ¿Y en qué va esto, Javier? Porque muchas veces uno conoce casos, no sé, a ver, un amigo que tenga cáncer al pulmón y uno dice, uy, ¿cuánto habrá fumado este hombre? No, nunca fumaba. Claro. Un amigo que tenga cáncer gástrico y diga, no, yo siempre fui vegetariano, me alimentaba súper saludable. ¿En qué va eso? Depende de varias cosas. En general, las enfermedades, los ataques cerebrovasculares son enfermedades que afectan la circulación cerebral, es decir, a las arterias, a las venas que están dentro del cerebro. Es como que te llega, no te falta el oxígeno, Claro. bombear, ¿no? Hay dos tipos fundamentales. Uno, cuando una arteria dentro del cerebro se tapa por cualquier mecanismo, y eso implica que esa cañería que llevaba sangre, ¿cierto?, a un tejido, a una parte del tejido cerebral, bruscamente se corta la circulación y las neuronas, que son muy dependientes de oxígeno y de nutrientes que aporta la circulación, se empiezan a morir, que son los infartos cerebrales, cuando se bloquea el flujo cerebral. Eso representan el 70-75% de los accidentes vasculares, los infartos, las trombosis que habla la gente. Y el otro gran tipo son las hemorragias, que es porque por algún mecanismo esa arteria también, que está enferma, pero en vez de taparse, se rompe. Y la sangre que va circulando por dentro de la arteria se sale dentro del tejido cerebral, que son las hemorragias intracerebrales, o en un espacio que envuelve al cerebro y que es el espacio subaracnoideo, que son las hemorragias subaracnoideas. ¿Y el edema? El edema es inflamación cerebral. En los ataques cerebrovasculares, en los infartos, en la hemorragia se produce edema, pero el edema no es solamente se produce en los infartos o los ataques cerebrovasculares. Edema simplemente significa inflamación del tejido cerebral. ¿No? ¿Y es mito o realidad de que el gran porcentaje de los edemas, de estos ataques cerebrovasculares, es por la causa del estrés? ¿Alto estrés? No, eso es un error. Un mito. Influye más indirectamente. Lo que usted mencionaba, digamos, acerca de
¿Por qué se producen estos accidentes vasculares? En general, la gran mayoría de las personas, en el caso de los infartos, por ejemplo, o la hemorragia, pues esto está asociado a lo que se llaman factores de riesgo. O sea, enfermedades que son bastante frecuentes, ¿cierto? Que son muy comunes, y que cuando no se diagnostican, o no se tratan, o se tratan mal, pueden desencadenar que estas arterias o estas venas del cerebro se vayan enfermando. Y ahí está, por ejemplo, la hipertensión arterial, que la hipertensión arterial es muy común, ¿cierto? Y que es factor de riesgo de todos los tipos de accidentes vasculares, de los infartos, de las hemorragias intracerebrales y de las hemorragias subaracnoideas. Y bueno, factor de hipertensión arterial también es el sodio, la alta sal que uno consuma a diario. Claro, pero también, Javier, reconozcamos que el sodio se da en todos los productos. Claro. O sea, para que la gente sepa también, en un helado, yo he probado un helado sin sodio y helado con sodio. Y resulta que no encuentro que sea el mismo helado. Claro. En un Super 8 tiene sodio. De hecho, o sea, todo tiene sodio hoy día. Exactamente. De hecho, una de las estrategias del Ministerio de Salud este último tiempo es el rotulado de los alimentos. Eso que tratan, digamos, de informar a la población qué contenido tiene de sodio, por ejemplo. Porque una de las maneras de controlarse la hipertensión es a través de la dieta. Por supuesto, también a través de medicamentos, depende. Pero la hipertensión es bien relevante porque la hipertensión se llama, o es conocido, es llamado el enemigo silencioso. Porque también es un mito que la gente relaciona el ser hipertenso con sentir molestia, dolor de cabeza, pero la gran mayoría de las personas pueden ser hipertensas y no tener ningún síntoma. Ninguno, absolutamente ninguno. Y estar meses, estar años hipertensos sin saberlo, porque nunca se ha controlado, hasta que la primera manifestación resulta ser un ataque cardíaco o un ataque cerebrovascular, porque pasó años en que la hipertensión produjo una lesión vascular. Ahora, ¿hay mayor porcentaje de riesgo de un ataque cerebrovascular a las personas entonces que tienen hipertensión? Exactamente. Es un factor... ¿En cuál porcentaje? Depende del... ¿De cómo se cuide? Claro, depende del grado de severidad de la hipertensión, pero está archidemostrado que la hipertensión no controlada, no tratada, es un factor de riesgo de accidentes cerebrovasculares. Entonces, el llamado siempre es, sobre todo después de los 35, después de los 40 años, controlarse. En todos los policlínicos o en todos los sistemas de salud existen lo que se llama el control, ¿cierto?, sano, que entre otras cosas se toma la presión arterial. Si la única manera de saber si uno es hipertenso es tomarse la presión. No tenerle miedo. No tenerle miedo porque de alguna manera el no querer saber es engañarse para su propio perjuicio. ¿Ya? Mucha gente que tiene miedo de saber si tiene hipertensión porque va a significar que va a tener que tratarse, tener que controlarse. Pero al revés debería tener miedo de tener una enfermedad que en 10 años más, en 15 años más, en 20 o en 5 años más pudiera traerle consecuencias que pudieran haber sido evitadas. Ahora, seamos realistas también, Javier, los magallánicos, no sé si tú eres magallánico, ¿no? No, yo soy adoptado. Yo soy de Chillán. ¿Adoptado hace cuánto? 8 años. 8 años. Sí. Bueno, te debes dar cuenta en estos 8 años que somos bien chanchitos para comer. O sea, no tenemos un estilo muy saludable de comida. Harta grasa, cordero, carne, papa, arroz, sí, mucho carbohidrato. Exactamente. Entonces... Esos también son factores de riesgo. El colesterol alto, por ejemplo, es también otra de las enfermedades que está asociada a los accidentes vasculares. Más asociada a los infartos que a las hemorragias. Y la vida sedentaria también es un factor de riesgo. O sea, eso también hay estudios que muestran que el tener grado de actividad física, que significa caminar algunas cuadras, ¿cierto?, simplemente todos los días, beneficia la salud cardiovascular. La diabetes, por ejemplo, es un factor de riesgo también conocido. Y por supuesto existen programas a nivel de la atención primaria para tratarse la diabetes, porque la diabetes, entre otras complicaciones, la diabetes también produce complicaciones en otros órganos, por ejemplo, renales, la retina, pero también puede tener complicaciones vasculares. Y las personas diabéticas que no han sido tratadas, también se asume que pueden tener un riesgo mayor de sufrir estas enfermedades. Y dentro de los hábitos, también son bien importantes dos aspectos principales. El cigarro, que es un factor de riesgo para todos los tipos de accidentes vasculares, tanto para los infartos, para las hemorragias, y el consumo excesivo de alcohol. Que consumo excesivo de alcohol significa tomar una cantidad importante de alcohol todos los días o toda la semana. ¿Por qué el consumo excesivo? Porque hay estudios que muestran que, por ejemplo, hasta una copa o menos de vino al día puede ser beneficiosa
para el corazón. Para el corazón y para el cerebro, que forma parte incluso de la dieta que se llama dieta mediterránea, que en este último tiempo ha La tomado, oxigenación, como le llaman. que ha tomado algún también como ha tomado algún interés como protectora. Ahora Y una dentro de botella eso, ya... no, pues claro, o los alcoholes de más graduación. Claro. Se asocian a hemorragia cerebral el alcohol en exceso, sobre todo a hemorragia. Entonces, esos son los factores de riesgo principales, que como usted se da cuenta son cosas que están muy comunes en la población, pues mucho más comunes que los accidentes Y hay vasculares. un examen que yo me lo he hecho particularmente, que también te ve tu cerebro cómo estás, tanto por el alcohol, las drogas, otro tipo de drogas, que se llama NeuroSpec, ¿no? Esos son exámenes como más sofisticados, que se ocupan en general como para aspectos muy específicos de algunos tipos de enfermedades cerebrales. Pero no hay un examen que usted le permita saber si están en riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, si no tiene síntomas. Por eso es que masivamente lo que se recomienda es pesquisar estas enfermedades, estos factores de riesgo, ¿cierto? Y controlárselos. El otro aspecto importante es cuando hay antecedentes familiares de accidentes cerebrovasculares, pero en personas jóvenes. Por ejemplo, hay familias que la persona alrededor de los 30, antes de los 40 años, empiezan a sufrir accidentes vasculares. Y esos son algunos tipos de accidentes vasculares que son de causa hereditaria, que afortunadamente son muy poco frecuentes, pero también existen. Ahora, Javier, mito o realidad, porque acá también hay que ir desmitificando cosas para que la gente que nos está viendo, es súper interesante esta charla. Tenemos un alto porcentaje en Magallanes de temas de salud mental. Se toman muchos remedios, sertralina, clonazepam, y lo hemos sabido claramente desde la población desde muy joven. Hoy día hay un problema con los clonazepam en la población joven. Eso a la deriva con el tiempo. Un chico que a los 18, 20 años ya tiene problemas, o sea, de salud mental, y empieza con el clonazepam, con todos estos fármacos fuertes. ¿Hay algún riesgo que a los 25, ponte tú, pueda ya explotar o puede tener? Por tratamientos, los tratamientos habituales para la ansiedad o para la depresión, bueno, es muy malo automedicarse, porque, entre otras cosas, los medicamentos tienen efectos secundarios. Y los medicamentos tienen una indicación. O sea, no es que el clonazepam le va a servir a toda la persona que es nerviosa, entre comillas. Claro. ¿Me entiendes? Pero la automedicación, por supuesto, no se puede recomendar en ningún caso. Pero no se asocia a este tipo de enfermedades directamente. Lo que sí se asocia más es el consumo de drogas. ¿Ya? Drogas duras, ¿cierto? Como la cocaína, la anfetamina, incluso la marihuana, que también es algo bien interesante porque en estos tiempos en que se habla tanto de que la marihuana es beneficiosa casi para todas las enfermedades conocidas, resulta que la marihuana puede ser factor de riesgo de enfermedades cerebrovasculares, por ejemplo. Yeah. Las drogas se asocian a las enfermedades vasculares. Perfecto. Ya, entonces seamos más claros incluso con la ciudadanía que nos está viendo por Polar Comunicaciones. Algunos síntomas que de repente de forma repentina pueden llegar es para decir alerta. Ojo, viejo o vieja, anda al hospital, que pueden ser claramente el comienzo de algo, claro, de algo cerebrovascular. Eso es súper fácil. Debilidad de un lado de la cara, pesadez un poco al hablar y también un poco de falta de fuerza en un brazo. Claro. Eso es clave, Javier, ¿no? Para tenerlo súper claro. Esos son los 3 síntomas básicos, fundamentales, y que forman parte de todas las campañas de difusión de esto a nivel mundial. Y son también parte de la estrategia del Ministerio de Salud a nivel, digamos, de nuestro país. La parálisis brusca de la cara, ¿cierto? Bruscamente a la persona se le puso la cara chueca, ¿cierto? Cuando se mira al espejo alguien lo ve, o perdió la fuerza en un brazo, o tiene una alteración para hablar o para comunicarse, ¿cierto? Bruscamente pierde la capacidad de poder decir lo que quiere decir, porque cambia las palabras o de frentón no puede decir las cosas o no puede entender lo que la otra persona le dice, o que tenga la lengua traposa, ¿cierto? Bruscamente tener la lengua traposa, esos son síntomas que pueden ser muy sugerentes de un accidente vascular, particularmente si se instalan o se presentan de manera brusca, que esa es una característica distintiva de los accidentes vasculares, a diferencia de otras enfermedades del cerebro que pueden tener esos síntomas también, pero que la instalación es más lenta, que se instala en días, en semanas, en meses. Una lesión, por ejemplo, un tumor cerebral
de crecimiento lento, estos síntomas pueden irse instalando de manera muy lenta. Lo que hace pensar que es un accidente vascular es que usted estaba normal y al minuto después tiene el síntoma pero completo. Y bueno, ante esto hay que actuar inmediatamente e irse al servicio de urgencia más cercano que tenemos. Sí, el Hospital de Punta Arenas cuenta con un sistema de atención para las personas que tienen sospecha de un accidente vascular y que tienen cualquiera de estos síntomas que mencionamos, ¿cierto? Cara, brazo o el habla, y que tengan menos de 4 horas y media desde el inicio. ¿Por qué pusimos ese tiempo? Porque uno de los tratamientos disponibles, que también lo tenemos en el hospital, para los infartos cerebrales, que cuando se tapa una arteria, es la trombolisis endovenosa, que es un medicamento que se administra a través de una vena y que lo que busca es destapar esa arteria que está ocluida. Y ese tratamiento, que también está disponible, como les mencionaba, el beneficio está demostrado solamente hasta las 4 horas y media desde que comenzaron los síntomas. Entonces nosotros, acá en Punta Arenas, montamos un sistema que funciona con 2 criterios. Uno, presencia de los síntomas, parálisis de la cara, parálisis del brazo o alteración de la capacidad de hablar o de comunicarse y que tenga menos de 4 horas y media desde que comenzaron. Cualquier persona en la región que tiene estos síntomas, para el hospital es un paciente que es una clave a ataque cerebrovascular. Implica que el sistema, desde la atención prehospitalaria, el SAMU acá juega un papel fundamental. Ese paciente, esa persona, se va rápidamente trasladada, rápidamente es atendida en el servicio de urgencia, rápidamente es vista por un médico, por un neurólogo, rápidamente se hacen los exámenes de manera de determinar si eso no es un accidente vascular y si es un infarto cerebral, eventualmente si es candidato a este tratamiento que se llama trombolisis. Ahora, hay infartos cerebrales de baja intensidad, mediana y alta, me imagino. Exactamente. Ya, en la recuperación, en uno de mediana, de repente hay recuperaciones que no se pueden dar, o siempre es revertible una recuperación en un ser humano que sufre un infarto cerebral. Es variable porque depende de varias cosas. Depende del paciente, depende de su edad, depende de si tiene enfermedades crónicas, de si tiene otras enfermedades, de la severidad que tiene de su alteración vascular. Por ejemplo, hay personas que están muy dañadas desde el punto de vista vascular porque tienen muchas arterias enfermas, ¿cierto? No solo en el cerebro, sino que a nivel sistémico. Por ejemplo, hay personas que sufren problemas coronarios, problemas de la circulación de las piernas y problemas vasculares cerebrales. Esa persona, por supuesto, tiene menos probabilidad de salir bien, digamos, de un accidente vascular. Depende, por supuesto, de la persona, depende del tipo de accidente vascular, qué arteria se tapó. Si se tapa una arteria grande, por ejemplo, en el cuello, tiene más riesgo de tener una mala evolución, ¿cierto? El tipo de accidente vascular, yo le mencionaba que existen los infartos y las hemorragias. Las hemorragias en general son más graves que los infartos. Y las hemorragias subaracnoideas, que son estas, afortunadamente las menos frecuentes, pero las que son ocasionadas por aneurismas, por ejemplo, esas son las que son más graves, que tienen más mortalidad. Entonces, de cómo le vaya a ir a la persona depende de muchos aspectos, pero el aspecto fundamental y un aspecto muy importante, y por eso nosotros le damos énfasis, es que consulte precozmente. ¿Ya? Eso está demostrado. Las personas que llegan rápido al hospital y que son atendidas, y que, por ejemplo, pueden tratarse con trombolisis en el caso de los infartos, les aumenta las chances de salir de eso sin discapacidad o con menos discapacidad. Javier, ¿cuáles han sido los casos más complicados que te ha tocado ver en estos 8 años acá en Magallanes? El sistema nuestro, de la clave ataque cerebrovascular, funciona vamos a cumplir 3 años ahora en noviembre, y hasta ahora hemos atendido a 405 personas en Magallanes. ¿Ya? Y de esas 405 personas, 87 personas se han tratado con trombolisis, que es un número bien, bien importante. Yo le mencionaba que pocos hospitales en Chile disponen de tratamiento para el accidente vascular o de atención, por ejemplo, atención por neurólogo o atención en un sistema de atención. Son muy pocos los hospitales. Entonces, nosotros de alguna manera somos una experiencia, fuimos una experiencia piloto para el Ministerio hace 3 años y somos de los pocos hospitales que estamos atendiendo accidentes vasculares en estas condiciones, digamos. Y hemos tenido casos
por ejemplo, el primer paciente, que fue un caso bien paradigmático, fue por un caso que un señor que tenía varios factores de riesgo, 50 años, trabajador, conductor de un taxi, radiotaxi, y que tuvo todos los síntomas. Llegó con una parálisis completa, llegó ciego, llegó sin hablar, con una arteria grande tapada dentro del cerebro, y que sus colegas habían algo escuchado de que existía esto en el hospital y que lo llevaron rápido. Pudo ser atendido y esa persona a los 4 días estaba conversando, caminando, hablando y al mes volvió a trabajar. No todos los casos tienen esa evolución, pero lo que uno trata de hacer con esto es lograr eso, digamos. O sea, la atención oportuna sirve demasiado en esto. Por eso les recalcamos a las personas, ¿cierto? Y es parte de lo que nosotros queremos transmitir hoy día, es que si están los síntomas presentes, parálisis de un brazo, alteración del habla o de la capacidad de comunicarse, o brusca parálisis de la cara, consultar inmediatamente en el servicio de urgencia o llamar al SAMU. ¿Ya? ¿Por qué llamar al SAMU? Porque el SAMU trabaja en red con nosotros. De hecho, cuando una persona es rescatada por el SAMU en su casa y tiene estos síntomas y tiene menos de 4 horas y media, junto con avisar al servicio de urgencia que está trasladando, avisa al neurólogo que está de llamada. Y el neurólogo muchas veces está ahí en el hospital porque lamentablemente el hospital no cuenta con neurólogo presencial las 24 horas del día. ¿Cuántos neurólogos tenemos en el hospital? Somos 5 neurólogos en el hospital. Ya. Pero van en modalidad de turno, claro. Sí, pero para esto trabajamos 2 neurólogos, que es el doctor Ramiro Fernández y yo. Entonces, para la llamada fuera del horario de trabajo, digamos. Entonces, obviamente, entre los dos no podemos cubrir las 24 horas del día. Claro. Entonces, pero sí, para este caso específico, que es la clave, ataque cerebral, sí existe esta llamada y a cualquier hora del día, a las 24 horas. Entonces, no es una excusa decir, bueno, si no nos van a atender o nos van a dar hora para mañana. Esto funciona a las 24 horas. Y como le decía, el SAMU, que atiende a esta persona en la casa con estos síntomas, nos avisa a nosotros y muchas veces nosotros lo estamos esperando, de manera que rápidamente sea examinado, rápidamente se le hagan los exámenes del cerebro para definir qué es lo que le está pasando. Javier, otra consulta, mito o realidad. De repente uno en la televisión ve estos cabros deportistas de alto rendimiento, futbolistas de excelencia que hacen deporte todo el día y uno lo ve en la cancha, ¡pum!, se desmayan, ataque cerebral. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, esos son casos que son bien lamentables. Bueno, todo deportista de alto rendimiento debería tener una evaluación bien exhaustiva desde el punto de vista cardiovascular, por ejemplo. En algunos casos de eso se ha tratado de personas, por ejemplo, que tenían una cardiopatía que nadie se la había diagnosticado, ¿ya? Y que por ser una persona de alto rendimiento que tiene alta exigencia, por ejemplo, puede desencadenarle un ataque cardiovascular o cerebrovascular. Pero son casos que uno podría pensar que son prevenibles, porque son pacientes que eran cardiópatas y que no habían sido diagnosticados. Claro. Hay casos en personas jóvenes, uno de los causas de accidente vascular en personas jóvenes es una enfermedad que se llama disección arterial, que es un desgarro de la arteria y que se produce cuando haya habido algún movimiento brusco o algún accidente que produjo movimiento brusco del cuello, ¿ya? Eso lamentablemente no puede prevenirse porque no da síntomas hasta que se presenta, ¿Ya? Pero está el antecedente de un traumatismo, de un accidente, y que pocos minutos, pocas horas después se manifiestan los síntomas de un accidente vascular. ¿Esta patología no se da en niños o sí puede ocurrir? Los accidentes vasculares pueden ocurrir en niños, pero habitualmente son por otras causas, Ya. distintas a lo que hemos conversado ahora. En la práctica es otra enfermedad, Ya. y de hecho se puede tratar de manera distinta incluso. Por ejemplo, lo que yo le mencionaba, esto de la trombolisis, el fármaco para destapar una arteria, en niños no está demostrado que sea beneficioso, Ya. pero existen los accidentes vasculares en niños. Algo lo mencionó usted delante al pasar y es bueno recalcarlo. Todavía mucha gente relaciona los accidentes vasculares con enfermedades que le ocurren a los viejitos o a los abuelitos, y que hasta hace algunos años incluso dentro de la comunidad hospitalaria se hablaba de que había pocas cosas que hacer para los accidentes vasculares, porque le ocurrían a los abuelitos. Bueno, los abuelitos de alguna cosa le tiene que pasar, le pasan accidentes vasculares, lo dejamos, lo tratamos con suerito,
y que, ¿cierto?, cuidarlo para que le vaya bien. Pero ahora eso ha cambiado radicalmente. Primero, porque se sabe que los accidentes vasculares le pasan a personas de cualquier edad. Claro. Nosotros tenemos personas de 25 años que le han ocurrido accidentes vasculares. Y por supuesto, con la edad va aumentando el riesgo. Hay más personas mayores de 65 años que menores de 30 años. Eso es lógico, porque yo le mencionaba que esto se asocia a enfermedades crónicas. Claro. Entonces, por supuesto, le pasa mucho más frecuente a personas adultos, mayores, por ejemplo, pero le pasa a gente joven. Y lo otro es que de hace ya varios años ha cambiado este paradigma de que hay pocas cosas que hacer. De hecho, hay muchas cosas que hacer y que se tienen que hacer rápido, ¿ya? Hemos hablado del tema de la atención, de pesquisar los síntomas, de ir, consultar rápido, de la trombolisis, pero también existe el tema de la rehabilitación, y que también es un aspecto que nosotros hemos abordado como sistema de salud acá en Magallanes, en el hospital clínico, con la incorporación de profesionales al equipo de rehabilitación, porque usted mencionaba, ¿cierto?, que esto produce consecuencias, produce secuelas neurológicas. Claro. Y se sabe que la rehabilitación precoz, o sea, que rápidamente esa persona sea atendida con un kinesiólogo, por un terapeuta ocupacional, por un fonoaudiólogo, dentro de las pocas horas, los pocos días desde el inicio, aumenta también las chances de que la recuperación sea mayor. Entonces, en el hospital se ha ido incorporando un equipo de profesionales para los pacientes con accidente cerebrovascular. Y además, contamos para los pacientes que se van de alta con el apoyo del Centro de Rehabilitación, el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, ¿cierto? Todos sabemos la gran labor que ellos hacen y que es muy conocida con la parte infantil, ¿cierto? Claro. Pero también Hay adultos. Hay adultos, y con la nueva infraestructura, el nuevo edificio. Son vecinos ahí. Los espacios, somos vecinos, están al lado. También existen convenios que han incorporado, entre otros tipos de personas, a los pacientes que han sufrido un accidente vascular. Los pacientes nuestros se atienden también en el centro de rehabilitación, lo que también significa un tremendo beneficio, digamos. La rehabilitación, claro, en general, en cualquier hospital de Chile, es una deficiencia. Hay problemas con la rehabilitación, no hay obras, no hay profesionales. Afortunadamente, nosotros en Punta Arenas contamos con este apoyo, y que siempre faltan horas, siempre es insuficiente. No es todo lo que uno desearía, pero es un apoyo que es bien importante. Perfecto. Doctor Gaete, agradezco tu tiempo, agradezco la sinceridad de tus palabras y agradezco sobre todo esta clase magistral de medicina que nos vienes a dar, porque de verdad, te lo digo muy sinceramente, esto sirve para toda la gente que nos mira. Este programa es muy mirado en este horario, y nos sirve porque nos ayuda a prevenir, a cuidarse primero que todo, y a decir, pucha, yo quiero poner alerta también en algunas cosas, y nosotros tenemos que estar preparados para todo. Acá en este mismo estudio, hace una semana estuvimos a una persona entrevistándolo al aire que le dio un ataque al corazón, y tuvimos que reaccionar nosotros mismos a entregar primeros auxilios. Claro. Tenemos que estar preparados todos como sociedad. Y este espacio, doctor, que usted sea de este espacio para venir a hablar de la prevención, de cómo saber cuándo podemos estar afectados por un ataque cerebrovascular, me parece fantástico. Ojalá no se pierda la oportunidad de venir otra vez, sí, por seguir hablando de medicina, de cosas que de repente nos pueden pasar en el común y corriente, y donde uno menos lo imagine. Pero yo encantado, y le agradezco el espacio, porque acá también en Magallanes tenemos esta posibilidad, digamos, de los espacios como el suyo, ¿cierto?, que tienen alta audiencia, y que uno puede llegar con un mensaje, ¿cierto? Y en este caso los accidentes vasculares, ¿cierto?, que tienen la relevancia que conversamos. Así que le agradezco la invitación. Suerte y todo, saludar a todo su equipo en el hospital clínico. Muchas gracias. Y usted me habló del Club de Leones, de las jornadas, ¿no es cierto? También, pues. Acá está, 11 días, Camilo Jerez, 11 días quedan para el día de la jornada. Todos somos héroes, eres nuestro héroe. Jornadas, el número 29 del Banco Estado, la cuenta 176-100. Con tu fuerza seguimos creciendo. Ahí estamos, pues, con nuestro cartelito, nuestra Teletón magallánica. Sí. Así que, doctor, que lo vaya muy bien. Muchas gracias. Leito gusto, vamos al corte comercial y volvemos a hablar de cultura también acá en Última Conexión.